Ya ni el fuego público ni el privado se ven brillar, ya ni humana luz ni resplandores divinos. Mira, tu negro imperio, oh caos, es restaurado. Muere toda luz ante tu verbo aniquilador. Tu mando, grande anarca, deja caer la cortina, y todo lo envuelve la noche universal. Estos versos tan apasionados y al mismo tiempo tan sombríos aparecen en El hombre que fue jueves, un libro de 1908 de Gilbert Keith Chesterton. En un mundo que llegaba al desconcertante final de una era y el violento inicio de otra, el escritor inglés reflexionaba así sobre la potencia desintegradora del anarquismo y el aparente agotamiento de las fuerzas civilizadoras. Pero la verdad es que Chesterton no escribió él mismo estas líneas. Son una cita que tomó prestada de otro libro casi 200 años más antiguo, y es de ese libro que vamos a hablar, un libro que tiene un origen muy curioso y poco conocido. Bienvenidos a este canal dedicado a los libros, los misterios ocultos en sus páginas, las referencias escondidas entre líneas y todos esos detalles detrás de la trama que enriquecen el alma de un libro. Por eso, si les gusta este material, no olviden darle like, activar la campanita, comentar y compartir. Y si quieren contribuir para que siga subiendo videos, les dejo el link donde pueden hacer sus aportes. Hoy vamos a hablar de The Dunciad, La Dunciada, ese poema épico de 1728 que cita Chesterton y que mucha gente desconoce, a pesar de que su autor, Alexander Pope, fue uno de los escritores ingleses más citados después de William Shakespeare. De hecho, su carrera fue tan exitosa que fue el primer poeta inglés en poder vivir únicamente de los ingresos que generaban sus obras. Por su nombre es fácil darse cuenta de que la Dunciada es una epopeya, como la Ilíada o la Eneida, dos de los poemas épicos más famosos que han llegado hasta nuestros días. Pero si la Ilíada relata la caída de Ilión y la Eneida es la historia de Eneas, el fundador de Roma, entonces, ¿qué glorias celebra la Dunciada? La protagonista del poema es Dullness, la diosa de la estupidez, y la historia narra la coronación del nuevo rey de Dance, el rey de los necios. Por eso a veces la podemos encontrar traducida como la Zoseida, la oda a lo soso, a lo estúpido. Evidentemente, este no es el típico poema que recuerda los actos de valor de los héroes antiguos. La Dunciada es en realidad una sátira, una burla, género en que Pope era un maestro. De hecho, este poema se convirtió en el emblema de un grupo de escritores rebeldes, una sociedad secreta fundada por el propio Pope llamada el Club Scriblerus, o simplemente los Scriblerianos, que durante más de 30 años se dedicó a combatir desde las sombras la actitud pedante de los críticos de arte y la corrupción de los editores. Desde el antiguo palacio de St. James, en el barrio de Westminster, esta generación de grandes escritores ingleses colaboró en numerosos ensayos y artículos, cuya autoría atribuían a la persona ficticia de Martinus Scriblerus. El nombre de este falso autor y supuesto fundador del club deriva de la palabra scribbler, un término inglés que se usaba para designar a un escritor sin talento, un escritorzuelo, y su principal obra fue Las Memorias de Martinus Scriblerus, publicadas en 1740. A la muerte del último de sus fundadores, el Club del Palacio St. James se disolvió en 1745, pero su influencia trascendió a sus integrantes. La exitosa obra de teatro The Welsh Opera de Henry Fielding fue presentada como un tributo y apareció firmada por Scribleriano Secundus, que además era uno de sus personajes. Mientras que en 1751, Richard Owen Cambridge escribió el poema satírico La Scribleriada, cuyo héroe era el mismo Martinus Scriblerus. Nacido en una familia católica, Pope había sido un niño prodigio. Aunque las leyes protestantes le impidieron ir a la escuela, a los 4 años ya sabía leer y escribir. Fue educado en casa por sacerdotes y asistió a escuelas clandestinas, pero fue básicamente autodidacta y dominaba a la perfección el griego, el latín, el francés y el italiano. Aunque es considerado un gigante de la literatura, medía apenas 1,37 m, lo que era extremadamente bajo incluso para esa época,
donde el inglés promedio medía 1,65 m, ya que durante su infancia padeció el mal de Pot, una especie de tuberculosis que afecta al crecimiento. Pope se convirtió en un experto en poesía griega y sus traducciones de Homero le permitieron obtener muy pronto una enorme fama. Sin embargo, después de sus ediciones de la Ilíada y la Odisea, emprendió su obra más compleja, una revisión de Shakespeare que buscaba regularizar la métrica usada por el bardo. Y esta vez no tuvo el mismo éxito. Por el contrario, Lewis Theobald, principal experto en Shakespeare, no solo cuestionó su trabajo, sino que escribió su propio estudio y su título completo era un ataque directo a su obra, Shakespeare restaurado, una muestra de los muchos errores, tanto cometidos como no corregidos por Pope en su última edición del poeta. La mayoría de los críticos cree que el estudio de Theobald fue en realidad superior y que no solo mejoró el de Pope, sino que resolvió algunos de los errores que durante siglos venían cometiendo las ediciones de Shakespeare. Pero Pope igual no tomó bien sus ataques y decidió convertir a su adversario en el protagonista de la Dunciada, su despiadada crítica a todo lo que había de estúpido en el mundo del arte. En su defensa hay que decir que el poema no es solo una ingeniosa venganza de un orgullo lastimado. Pope estaba en contra de lo que consideraba como autores mercenarios, no los que se ganaban la vida escribiendo como él mismo, sino los que escribían para el mejor postor, sin creer personalmente en lo que decían, y Theobald era la figura ideal para representarlos. Como actor frustrado, dramaturgo acusado de plagio y autor de una traducción fallida, después de varios fracasos se convirtió en agente político de Nathaniel Mist, el incendiario dueño del periódico Mist Journal, encarnando todo lo que para Pope estaba mal con la literatura inglesa. La Dunciada abre con una invocación a las musas de Smithfield y al hombre que cantó su gloria. Smithfield era el barrio donde funcionaba la antigua feria de espectáculos de Bartholomew, una exposición de maravillas y fenómenos y precursora del polémico circo de P.T. Barnum en Estados Unidos, interpretado por Hugh Jackman en la edulcorada versión de Hollywood, El Gran Showman. Y el hombre que cantó a las musas era Elkanah Settle, un dramaturgo que escribió varias obras para la feria, pero que murió pobre y olvidado, y que para entonces ocupaba un pequeño puesto en la exhibición donde se presentaba disfrazado de dragón. Gracias a la ayuda de Settle, el anterior rey de Dance, la diosa Dullness tenía ya el control de todos los versos oficiales, políticos y religiosos. Y entre sus súbditos aparecían incluso figuras como el periodista político Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, y que también estaba en la nómina de Nathaniel Mist. La diosa se aparece en el día del Lord Mayor de 1724, una celebración que se realizaba todos los 9 de noviembre para recordar la fecha en que el rey Juan autorizó por primera vez a los londinenses a elegir a su alcalde, que debía ser llevado en procesión. Dullness nota entonces que Settle, que lideraba todos los años el carnaval, había muerto. La acción se traslada luego a la biblioteca de Theobald, donde el enemigo de Pope desesperaba escribiendo insípidos poemas y aburridas obras y se preguntaba si debía retornar a su antigua profesión de abogado o convertirse en agente político. Justo cuando decide abandonar la poesía y recoge todos sus trabajos para quemarlos en una hoguera, la diosa le anuncia que él será el nuevo rey de Dance. Su misión será darle ahora el control de la poesía dramática, con lo que su victoria estará completa. Además de Pope, el miembro más notorio del club, cuya fama perdura hasta hoy, era Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, cuya trama, de hecho, fue concebida dentro del grupo y algunos de sus principales pasajes fueron sugeridos por sus miembros. Swift era otro de esos niños genios que aprendió a leer a los 3 años y pronto andaba corriendo por la casa recitando pasajes del historiador griego Plutarco. Aunque su obra más conocida es considerada hoy una novela juvenil, Los viajes de Gulliver es en realidad una dura crítica social que le ganó la enemistad de la reina Ana y la admiración del filósofo francés Voltaire.
Imitando a los populares libros de travesías de la época, fue publicado 7 años después que el éxito comercial de Robinson Crusoe y buscaba refutar la visión positivista de Daniel Defoe sobre la humanidad y la idea de que el individuo precede a la sociedad, porque consideraba que esto respaldaba la filosofía política de Thomas Hobbes. Su objetivo era negar la pretensión de la Ilustración de que solo la ciencia basta para resolver todas las necesidades del hombre. Publicado de forma anónima, fue un éxito inmediato y pese a que fue censurado, se reimprimió 3 veces en su primer año. La crítica, en cambio, lo rechazó, acusándolo de ofrecer una visión demasiado negativa sobre la humanidad. Aunque el manuscrito original desapareció, 15 años después resurgió una nueva impresión autorizada donde se eliminó la censura y se agregó una carta de Gulliver donde Swift se quejaba de los falsos añadidos al original. Junto con Swift, otros importantes miembros del club fueron John Gay, autor de la ópera del mendigo, una original especie de antiópera italiana que inspiró mucho después la famosa ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht. Completaban el cuadro Thomas Parnell, miembro del grupo de los poetas del cementerio, conocidos así por sus sombrías reflexiones sobre la muerte y precursores de la literatura gótica, y John Arbuthnot, médico, escritor y matemático, autor de The History of John Bull, esta alegoría política donde por primera vez apareció ese emblemático personaje que hasta hoy es la personificación nacional de Inglaterra, tal como el tío Sam lo es de Estados Unidos. A casi 3 siglos de su desaparición, el Club de los Scriblerianos ha caído en el olvido y poco queda ya de esas brillantes polémicas y contiendas que inspiraron a toda una generación de grandes escritores ingleses. Pero su legado como defensores de un arte producido para conmover e instruir a los hombres, y no como el feudo particular de un pequeño grupo de eruditos, permanece todavía hoy intacto en el espíritu de sus obras, para ser redescubierto cada vez por nuevos lectores.